En los 90 las motos no tenían límites. Era la década en que los japoneses competían por la velocidad más absurda. Los italianos creaban diseños que parecían esculturas y hasta un loco en Nueva Zelanda construía a mano una superbike capaz de humillar a las fábricas gigantes. Fue la era en que nacieron las máquinas más rápidas, más bellas y más raras que jamás se habían visto. Y hoy vas a conocerlas, desde las que rompieron la barrera de los 300 km/h hasta aquellas tan únicas que ahora solo se exhiben en museos. Quédate hasta el final, porque la última moto de esta lista es tan increíble que parece un mito, pero existió de verdad. Kawasaki ZX-7R del 96. En los años 90, la Kawasaki ZX-7R era más que una moto, era un póster en las paredes de miles de jóvenes. Verde, agresiva, con esa silueta compacta que parecía lista para devorar curvas, representaba todo lo que la era de las superbikes significaba: velocidad, rebeldía y un estilo que se grababa en la retina. Era la heredera directa de la ZX-7 homologada para superbikes, aquella con la que Scott Russell y Kawasaki arrasaron en el campeonato mundial. Tener una ZX-7R en la calle era como llevar una moto de carreras disfrazada apenas lo justo para circular. Debajo del carenado montaba un motor tetracilíndrico en línea de 749 centímetros cúbicos, con 107 caballos de fuerza y una velocidad máxima cercana a los 260 km/h. Pero más allá de las cifras, lo que la hacía especial era el chasis rígido y la suspensión afinada que permitían entrar en curvas como si la moto corriera sobre rieles. No era la más ligera de su categoría, superaba los 200 kilos, pero compensaba con estabilidad brutal y una estética que gritaba Kawasaki Racing Team por todos lados. Lo curioso es que la ZX-7R nunca fue la más rápida ni la más avanzada, pero sí fue la que mejor capturó el espíritu de las carreras en una moto de calle. Su caja de 6 marchas dura como roca, el sonido metálico de la admisión y esa posición agresiva hacían que cada salida pareciera un entrenamiento para superbikes. Era incómoda para el día a día, sí, pero ese era parte del encanto. No era una moto para cualquiera, era una moto para guerreros. Hoy la ZX-7R sigue siendo una leyenda noventera. Los coleccionistas la buscan no solo por sus prestaciones, sino por lo que representa, el último gran estandarte de Kawasaki antes de que la obsesión por la ligereza y la electrónica cambiara el juego. En su época, si querías respeto en la calle o en la pista, llegabas en verde, llegabas en una ZX-7R. Honda CBR 900RR Fireblade 92. Cuando Honda presentó la CBR 900RR Fireblade en 1992, el mundo de las superbikes no volvió a ser el mismo. Hasta ese momento, la lógica decía que más cilindrada y más caballos eran la clave del poder. Pero apareció el ingeniero Tadao Baba con una idea revolucionaria. No necesitamos la moto más potente, necesitamos la más ligera y equilibrada. Y con esa filosofía nació una de las leyendas más grandes de los 90. El corazón de la Fireblade era un tetracilíndrico en línea de 893 centímetros cúbicos, que entregaba alrededor de 124 caballos de fuerza. Su velocidad máxima rozaba los 265 km/h, pero lo que realmente la hacía brutal no eran las cifras, sino su peso. Con apenas 185 kilos en seco, era muchísimo más ligera que sus rivales directas de 1000 centímetros cúbicos. Esa diferencia de peso hacía que la Fireblade se sintiera como un bisturí en el asfalto, precisa, ágil y demoledora en curvas. Su diseño también fue un golpe sobre la mesa. Compacta, con carenados afilados y faros dobles que parecían mirarte con furia, la Fireblade transmitía agresividad incluso estando quieta. Y la posición de manejo era un compromiso perfecto entre deportiva y controlable, lo que le permitía brillar tanto en carretera como en circuito. Muchos pilotos privados en los 90 la eligieron como su arma secreta en campeonatos locales porque era más fácil de domar que otras superbikes pesadas. La CBR 900RR Fireblade no fue simplemente otra deportiva, fue la moto que cambió la definición de superbike. Pasó de ser cuestión de caballos brutos a ser cuestión de equilibrio y agilidad. Hoy sigue siendo venerada como una obra maestra de Honda y como el inicio de una dinastía que todavía vive. En los 90, si aparecías con una Fireblade, no solo tenías una moto, tenías el futuro entre las manos. Suzuki GSX-R 750 1996.
Cuando Suzuki lanzó la GSX-R 750 en 1985, inventó un concepto, la Superbike moderna. Pero fue en 1996 cuando este modelo alcanzó su punto de madurez y se convirtió en una de las motos más icónicas de los 90. En ese año, la GSX-R recibió un rediseño completo, más ligera, más potente y con una aerodinámica que la ponía cara a cara contra rivales de 1000 centímetros cúbicos. Era la definición perfecta de lo que significaba la palabra Superbike. Su motor era un tetracilíndrico en línea de 749 centímetros cúbicos, capaz de entregar 128 caballos de fuerza y superar los 260 kilómetros por hora. Pero lo que la diferenciaba de la competencia era su relación peso-potencia. Con apenas 179 kilos en seco, la GSX-R 750 era una máquina que respondía a cada movimiento del piloto con precisión quirúrgica. Suzuki entendió que el equilibrio era más importante que la fuerza bruta y con la versión del 96 logró la fórmula perfecta. No solo brilló en la calle, la GSX-R 750 dominó campeonatos de resistencia y categorías Superbike en todo el mundo. Su fiabilidad, junto con su potencia controlable y su chasis afinado, la convirtieron en la favorita de equipos privados que buscaban pelear contra gigantes con menos presupuesto. La imagen de la GSX-R en carreras nocturnas de resistencia en Le Mans o Suzuka todavía es parte del mito. La GSX-R 750 de 1996 es recordada como una de las motos más influyentes de la década porque mantuvo vivo el segmento de las 750 cuando muchos fabricantes lo abandonaban. Fue la moto que equilibró lo mejor de dos mundos, la ligereza de una 600 y la potencia de una 1000. Y aún hoy, verla rugir despierta respeto. En los 90, tener una GSX-R era llevar en tus manos un pedazo del ADN más puro de las carreras. Honda CBR 1100XX Super Blackbird, 1996. En los años 90, Kawasaki reinaba sin discusión con su ZZ-R 1100, la moto más rápida del planeta durante 6 años consecutivos. Era el orgullo verde, el monstruo que nadie podía tocar en carretera abierta. Pero entonces apareció Honda, y como buen gigante japonés, no estaba dispuesto a quedarse atrás. Con mentalidad de samurái, se trazó una misión muy clara, destronar a Kawasaki cueste lo que cueste. Y así nació la Honda CBR 1120 Super Blackbird, una de las motos más legendarias y temidas de toda la década. Su nombre ya lo decía todo, Blackbird, en homenaje al avión espía más rápido del mundo, el Lockheed SR-71 Blackbird, capaz de volar a más de 3.000 km por hora. Honda no eligió ese apodo por casualidad, sino para dejar claro que esta máquina venía a marcar un antes y un después en la historia de las dos ruedas. Y vaya que lo logró, la Super Blackbird se convirtió en la moto de producción más rápida del mundo, alcanzando 290 km por hora reales, superando así a la Kawasaki que hasta entonces parecía intocable. El corazón de la bestia era un motor tetracilíndrico en línea de 1137 centímetros cúbicos, con 164 caballos de fuerza y un par que parecía no acabarse nunca. No solo era potencia bruta, Honda trabajó obsesivamente en la aerodinámica. El carenado fue diseñado para cortar el viento como una cuchilla, manteniendo la moto pegada al suelo incluso cuando rozaba velocidades ridículas para los estándares de los 90. El resultado era un misil con matrícula, capaz de acelerar de 0 a 100 en menos de 3 segundos y de devorar kilómetros como si fueran migajas. Pero aquí está lo más sorprendente. A diferencia de otras superbikes brutales de la época, la Blackbird no era un animal indomable. Era refinada, estable y hasta cómoda para viajes largos. Era como viajar en un jet privado en versión moto. Honda quería no solo vencer a Kawasaki en velocidad, sino también demostrar que podían hacer la moto más rápida y más civilizada a la vez. Y lo consiguieron. La Blackbird era una combinación única de brutalidad y elegancia. Su reinado duró hasta 1999, cuando Suzuki soltó la bomba, la Hayabusa GSX 1300R, la primera en romper la barrera de los 300 km por hora. Pero incluso después de perder la corona, la CBR 1120 Super Blackbird siguió siendo un ícono. Hoy en día, los coleccionistas la veneran porque representa esa época en que las marcas japonesas estaban obsesionadas con un solo objetivo: construir la moto más rápida del mundo, sin importar lo que costara. La Blackbird fue eso, un misil sobre ruedas, un avión disfrazado de superbike y una declaración de guerra de Honda contra todos los demás fabricantes.
Si tenías una en los 90, no solo eras el dueño de una moto, eras el dueño del trono de la velocidad. Ducati 916, 1994. En 1994, el mundo de las motos deportivas estaba dominado por los japoneses. Más caballos, más velocidad, más récords. Y de repente apareció Italia con algo diferente. Algo que no se medía en caballos ni en cronómetros, sino en belleza y alma. La Ducati 916 no fue simplemente una moto, fue un golpe estético y cultural que redefinió lo que significaba el diseño en el motociclismo. Muchos la llaman la moto más hermosa jamás construida, y no es exageración. Diseñada por el legendario Massimo Tamburini, la 916 introdujo un lenguaje visual que aún hoy sigue marcando a Ducati: colín afilado y elevado, doble faro delantero agresivo, chasis multitubular en acero y escape bajo el asiento. Esa configuración del escape, que hoy parece normal, fue una locura en los 90 y cambió por completo la forma de diseñar superbikes. Hasta revistas de arquitectura y diseño industrial se rindieron a sus líneas. No era solo una moto, era una escultura en movimiento. Pero la 916 no era solo cara bonita. Bajo el carenado rugía un motor bicilíndrico en L de 916 centímetros cúbicos, con 114 caballos de fuerza, lo que puede sonar modesto comparado con los japoneses, pero aquí está el truco. La Ducati pesaba apenas 198 kilos en seco y tenía un par motor tan lineal que destrozaba rivales en salidas de curva. En el Mundial de Superbikes fue una pesadilla para la competencia. Entre 1994 y 1998, Carl Fogarty y Troy Corser la llevaron a ganar múltiples títulos, consolidando a Ducati como el rey de las carreras de producción. Un dato que sorprende: la Ducati 916 no fue un éxito comercial inmediato porque era cara y exigente de mantener. Pero el tiempo la convirtió en mito. Hoy, una unidad en perfecto estado puede superar los $40,000 en subastas y algunos coleccionistas la consideran más una pieza de arte que una motocicleta. Incluso el Museo de Arte Moderno de Nueva York exhibió una Ducati 916 como ejemplo de diseño industrial perfecto. La Ducati 916 es la prueba de que una moto no necesita ser la más rápida para ser la más deseada. Fue la unión perfecta de estética, ingeniería y éxito deportivo. En una década en la que todos competían por potencia, Ducati ganó con estilo, con elegancia y con un rugido italiano que todavía hoy pone la piel de gallina. Si en los 90 querías una moto que no solo te diera velocidad, sino también estatus y pasión, solo había una respuesta: la Ducati 916. Kawasaki ZZ R1100, ZX11, 1990. En 1990 Kawasaki hizo historia. Lanzó la ZZ-R1100, conocida como ZX11 en algunos mercados, y de inmediato se convirtió en la moto de producción más rápida del mundo. Por 6 años seguidos nadie pudo quitarle ese título, y en los 90 eso significaba todo. Era la época en que las marcas japonesas estaban obsesionadas con demostrar quién tenía el misil más salvaje con matrícula. Su motor era un tetracilíndrico en línea de 1052 centímetros cúbicos, que entregaba 147 caballos de fuerza y alcanzaba una velocidad máxima registrada de 283 kilómetros por hora. Para principios de los 90, cuando la mayoría de superbikes apenas rozaban los 250, esa cifra sonaba a ciencia ficción. Era, literalmente, el Ferrari de las motos, pero a un precio que muchos entusiastas podían soñar. La clave de la ZZ-R1100 no estaba solo en el motor, sino en su tecnología. Fue la primera moto en montar de serie el sistema Rammer de Kawasaki, una toma de aire dinámica en el carenado que aprovechaba la velocidad para inyectar aire a presión en la admisión y así aumentar la potencia a altas velocidades. Era como darle turbo gratis al motor cuando pasabas los 200 km por hora. Ese detalle fue tan disruptivo que después todas las marcas lo imitaron. Y aunque era un avión en línea recta, también ofrecía comodidad sorprendente para viajes largos. Tenía un asiento amplio, una postura relativamente relajada y un carenado que protegía del viento, lo que la convirtió en la favorita de los que querían recorrer continentes sin renunciar a tener la moto más rápida del mundo. Era tanto un cohete supersónico como un tourer de lujo. La Kawasaki ZZ-R1100 mantuvo su corona hasta 1996, cuando Honda lanzó la CBR 1120 Super Blackbird y tomó el trono.
Pero incluso después de perder el título, la ZZR siguió siendo un ícono de los 90. Fue la moto que definió el inicio de la guerra de la velocidad y que demostró que Kawasaki estaba dispuesta a arriesgarlo todo para estar en la cima. Hoy es recordada como una leyenda absoluta, un monstruo verde que dejó cicatrices en la carretera y en la historia. Si en los 90 decías que tenías una ZX11, automáticamente eras el tipo con la moto más rápida del barrio y del planeta. Suzuki Hayabusa GSX 1300R del 99. ¡Wow! En 1999, cuando Honda celebraba su corona con la CBR 1120 Super Blackbird como la moto más rápida del mundo, Suzuki apareció con algo tan descomunal que parecía salido de un laboratorio secreto, la Hayabusa GSX 1300R. Su nombre no fue elegido al azar. Hayabusa significa halcón peregrino en japonés, el ave más rápida del mundo, capaz de cazar. ¿A quién? Exacto, al mirlo negro, el Blackbird. Desde el nombre, Suzuki estaba declarando guerra directa a Honda. El corazón de esta bestia era un motor tetracilíndrico en línea de 1299 centímetros cúbicos, con 175 caballos de fuerza y un par motor brutal de 138 Nm. La Hayabusa fue la primera moto de producción en superar oficialmente la barrera de los 300 km por hora, con registros de 312 km por hora reales. Era tan rápida que en muchos países la prensa la catalogó como la moto más peligrosa jamás vendida al público. Y no solo fue velocidad. Su aerodinámica fue diseñada en túneles de viento como si se tratara de un avión de combate. Esa forma redondeada y gordita que muchos criticaron al principio tenía un propósito claro: estabilidad a más de 300 km por hora. Era fea para algunos, hermosa para otros, pero nadie podía negar que era eficaz. Con esa silueta, la Hayabusa partió en dos la historia de las superbikes. La locura fue tan grande que la Hayabusa obligó a los fabricantes japoneses a un pacto no escrito con las autoridades europeas. Ninguna moto de producción volvería a superar los 299 km por hora. Ese acuerdo, conocido como el Gentleman's Agreement, nació por culpa de la Hayabusa. Literalmente, esta moto fue tan extrema que cambió la industria y fijó un límite global. Hoy, la Hayabusa GSX 1300R sigue siendo una leyenda viviente. No solo por su velocidad, sino por el mito que construyó a su alrededor, la moto que humilló a la Blackbird, la que rompió el récord de los 300 y la que puso a Suzuki en la cima del mundo. En los 90, si querías ser el dueño del asfalto y tener la máquina más rápida jamás fabricada, solo había una opción: la Hayabusa. Aprilia RS250 del 95 al 2002. En medio de una década donde todos hablaban de superbikes de más de 200 kilos y más de 150 caballos de fuerza, apareció una italiana pequeña pero letal, la Aprilia RS250. Era ligera, era ruidosa, olía a aceite quemado, y era el sueño de cualquier joven piloto que quería saborear la gloria de las carreras. Mientras la Hayabusa rompía la barrera de los 300 km por hora, la RS250 demostraba que no siempre se trata de potencia bruta, sino de precisión y técnica. Su motor era un bicilíndrico en V de 249 centímetros cúbicos, dos tiempos, basado en el de la Suzuki RGV 250, pero ajustado por Aprilia para exprimirlo al máximo. Entregaba unos 72 caballos de fuerza a un régimen altísimo de revoluciones, lo que combinado con un peso de apenas 140 kilos en seco la convertía en una verdadera arma en curvas. En manos correctas, podía humillar a motos mucho más grandes en carreteras reviradas. Lo más brutal es que la RS250 era prácticamente una moto de gran premio con luces y matrícula. Su chasis de aluminio, su basculante tipo banana, sus suspensiones ajustables y sus frenos Brembo eran componentes de primer nivel. De hecho, Aprilia la comercializó como la moto escuela de campeones, porque estaba basada directamente en las 250 de GP con las que empezaron leyendas como Valentino Rossi, Max Biaggi o Loris Capirossi. Hoy, la RS250 es una pieza de colección codiciada. Los dos tiempos ya casi han desaparecido de la producción en serie, y eso la convierte en un recuerdo vivo de una época donde la ligereza y la agresividad eran la clave. El sonido agudo de su escape y el humo azul del aceite quemado son pura nostalgia para quienes vivieron los 90. No era la más rápida en recta, pero si sabías llevarla, te convertía en rey del asfalto en las curvas.
La Aprilia RS 250 demostró que no todas las leyendas de los 90 tenían que medirse en caballos descomunales. Algunas, como ella, conquistaron el corazón de los moteros con estilo, precisión y un rugido de dos tiempos que todavía hoy es música para los oídos. Yamaha R1, 1998. En 1998, cuando parecía que ya habíamos visto todo en la década, Yamaha apareció con una carta que nadie esperaba, la YZF-R1. No era solo una moto, era un manifiesto, un grito de guerra directo contra Honda, Suzuki y Kawasaki. Con la R1, Yamaha no buscaba simplemente competir, buscaba dominar. Y vaya si lo logró. Su corazón era un motor tetracilíndrico en línea de 998 centímetros cúbicos, con 150 caballos de fuerza y un par brutal de 108 Nm. Pero lo que realmente hizo que la R1 fuera un monstruo no fueron solo los caballos, sino el peso, apenas 177 kilos en seco. Eso significaba una relación peso-potencia que dejaba en ridículo a todas sus rivales. Era como montar un cohete en forma de moto. Cada giro del acelerador te pegaba al asiento como si te hubieran lanzado con una catapulta. La clave estuvo en el diseño radical de su motor y caja de cambios. Yamaha inventó un sistema llamado Stacked Gearbox, en el que la caja de cambios se montaba de manera más compacta, permitiendo acortar el chasis sin sacrificar estabilidad. ¿Qué lograron? Una moto extremadamente ágil, con una distancia entre ejes corta que la hacía girar como una 600, pero con la potencia devastadora de una 1000. Era literalmente tener lo mejor de dos mundos. El diseño de la R1 también fue un golpe estético. Compacta, musculosa, con esos faros agresivos y el colín elevado, parecía un depredador listo para saltar sobre su presa. En los 90, verla pasar significaba respeto automático. No había moto más moderna, más rápida ni más temida en la calle. En pista, fue un terremoto. Arrasó en campeonatos de superbikes nacionales y puso a Yamaha de nuevo en lo más alto del mapa. Un dato curioso, la llegada de la R1 fue tan disruptiva que muchas marcas tuvieron que replantear sus estrategias. La Fireblade, que había sido la reina del equilibrio, de repente parecía anticuada. La GSX-R 750, que había inventado la superbike moderna, de pronto se veía superada. Con la R1, Yamaha no solo presentó una moto, redibujó las reglas del juego. La Yamaha R1 de 1998 no fue una moto más, fue el comienzo de una nueva era. Fue la superbike definitiva de los 90, el cierre perfecto de una década dorada y el inicio de un nuevo milenio donde las 1000 dominarían todo. Si en los 90 tenías una R1, no tenías una moto, tenías el poder absoluto entre las piernas. Britten V1000, 1991 al 95. Mientras Japón y Europa peleaban por caballos y récords, un ingeniero llamado John Britten armó con sus amigos una superbike en su garaje de Christchurch, Nueva Zelanda. No era un prototipo de feria, ganó carreras serias como la Battle of the Twins en Daytona y rompió récords mundiales de velocidad. Lo increíble es que solo se construyeron 10 unidades, todas hechas a mano, y aún así se enfrentó y venció a fabricantes con presupuestos infinitamente mayores. Su ingeniería era un desafío a toda lógica. Chasis frameless, usando el motor como estructura, piezas de fibra de carbono por todas partes, carrocería, basculante e incluso las ruedas, radiador bajo el asiento para mejorar aerodinámica y una suspensión delantera de doble trapecio en lugar de la típica horquilla. Todo eso salido de un taller artesanal, no de un departamento gigante de I&D. En pista fue dinamita, la Mayo de 1000 superó los 300 km por hora, se llevó victorias en Daytona, estableció 4 récords mundiales en 1993, incluyendo cuarto de milla y milla lanzada, y en 1995 el piloto Andrew Stroud ganó el título mundial Bears con ella. No era humo, era pura innovación corriendo a toda velocidad. Hoy, la Britten Mayo de 1000 es considerada por muchos la moto más innovadora de los 90. Es pieza de museo y símbolo eterno de que el talento, la visión y la locura pueden vencer a la industria. Si había que cerrar un top con algo que dejara a la gente diciendo, ¿en serio existió esto? La Britten es esa moto. Al final, los 90 no fueron solo una década de motos, fueron un laboratorio de locura. Era la época en que las marcas parecían olvidar el sentido común y se obsesionaban con un solo objetivo, dejar huella en la historia. Algunas lo hicieron con pura velocidad, como la Hayabusa que rompió la barrera de los 300 km por hora.
otras con belleza atemporal, como la Ducati 916, que hasta hoy se exhibe en museos como si fuera arte moderno. Y unas cuantas con rareza pura, como la Britten Mayo de 1000, nacida en un taller artesanal y que aún así venció en Daytona a gigantes multimillonarios. Pero aquí surge la pregunta que quiero dejarte. ¿Qué es lo que realmente hace legendaria a una moto? ¿Los números fríos de potencia y velocidad máxima, o la capacidad de marcar a una generación entera? Porque si hablamos de specs, muchas de estas máquinas ya fueron superadas por motos modernas. Pero dime, ¿acaso alguien recuerda con la misma pasión una deportiva actual que obedece todas las reglas, frente a una Ducati 916 que rompió moldes, o frente a una Britten que parecía imposible y aún así ganó? Quizás la grandeza no esté en ser la más rápida, sino en ser la más inolvidable. Y eso abre otra duda. ¿Preferirías tener en tu garaje una moto actual, perfecta, electrónica y predecible, o una leyenda noventera que te recuerde cada día por qué te enamoraste del motociclismo? ¿Es la lógica lo que buscamos en dos ruedas, o es la pasión irracional lo que nos mantiene vivos sobre ellas? Déjamelo en los comentarios. ¿Cuál de estas motos de los 90 te marcó más? ¿Cuál crees que todavía sigue siendo imbatible en espíritu? Porque aquí no se trata solo de máquinas, se trata de la forma en que nos recuerdan que el motociclismo siempre fue y siempre será una mezcla de locura, rebeldía y sueños imposibles.